Capítulo 56. Una nueva lección. Después de terminar su delicioso almuerzo, Lee tuvo una hora libre. Nadie se acercó a su mesa, y eso lo hizo realmente feliz. Él era muy aficionado a su espacio personal, sin mencionar que no tenía ningún deseo de perder el tiempo haciendo pequeñas charlas con muchos niños. A pesar de su apariencia física, la mente de Lee era la de un hombre adulto que entre sus 3 vidas había vivido durante casi 40 años. Excepto por ser hormonal, debido a su cuerpo adolescente y ser adicto al oxígeno, no tenía nada en común con sus compañeros de clase. Desde esa perspectiva, el aislamiento era una bendición disfrazada. Si no hablaba con nadie, era imposible que alguien notara cuán diferente era de sus compañeros. Él y Soules ya habían discutido durante la comida, ambos lamentando que, por razones de seguridad, la academia no pondría ningún libro disponible para el estudio hasta el final del primer día. Es una lástima, Dijo Soules. Si los tuviéramos, podríamos ponerlos en Soluspedia y estaríamos a años luz por delante de los demás estudiantes. Conocimiento instantáneo. Sí, pero entiendo la importancia de estas reglas. Las especializaciones son exclusivas de las 6 grandes academias. Si simplemente los entregaran en las casas de los estudiantes antes del comienzo del año, su contenido estaría accesible para todos los miembros de la familia. Este tipo de conocimiento no puede ser liberado sin supervisión. ¿Y qué pasa una vez que los estudiantes tienen la oportunidad de volver a casa al final del trimestre? Lee encogió mentalmente los hombros, se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia su habitación. Para ese momento, ya han obtenido el estatus de estudiantes. Según lo que Linhos nos dijo en su oficina, están protegidos y bajo vigilancia. Supongo que los libros no pueden salir de las instalaciones de la academia. Lo único que se puede llevar son lo que ha aprendido o copiado en su grimorio. Si amas a tu familia, no los pondrás en peligro revelando secretos de Estado que podrían costarles la vida a ellos y a ti. Si, en cambio, los odias, en el momento en que intenten coaccionarte, solo necesitas delatarlos para deshacerte de ellos de una vez por todas. Es una situación en la que todos ganan. Una vez de vuelta en su habitación, Lee llamó a sus padres. Había salido de casa hace solo 7 horas, pero el entusiasmo que le mostraron fue como si hubiera desaparecido durante años. Mi pequeña Bahía. Elina estaba al borde de las lágrimas. ¿Te están tratando bien? ¿Estás comiendo adecuadamente? Sí, mamá. Todo está bien. Mintió descaradamente. Los profesores que conocí hoy fueron increíbles. Mis compañeros de clase son un poco arrogantes, pero hasta ahora todo va bien. Sin mencionar la comida. Me gustaría poder traerte algo, es simplemente maravillosa. Contrario a sus expectativas, el tiempo pasó volando y se vio obligado a dejar a Tista apresuradamente después de darle una consulta sobre uno de sus pacientes. Todas las actividades relacionadas con cada año se llevaron a cabo en su propio piso. El problema era que cada piso era tan grande que era bastante fácil perderse o tomar un largo desvío. En el caso de Lee, había calculado mal el tiempo que necesitaba para llegar al aula. Solo cuando escuchó el sonido del gong que anunciaba el comienzo de las lecciones, se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado charlando. Maldición. Lo primero que voy a reinventar en cuanto me convierta en un Forgemaster es un maldito reloj de pulsera. ¿Cómo demonios hace la gente para llevar la cuenta del tiempo? Soules calculó que incluso yendo al doble de velocidad, Lee no lo habría logrado, así que se vio obligado a correr. Para evitar oler mal en su primer día, usó magia de agua para recoger el sudor en su palma tan pronto como se formó, enviándolo directamente a la dimensión de bolsillo de Soules. A pesar de todos sus esfuerzos, fue el último en llegar. Afortunadamente, el profesor a cargo aún no había aparecido. Según el horario, Lee se encontraría con el profesor Mars, el mismo que había creado la magia de la resonancia de sangre. Era una gran oportunidad para llamar su atención y, tal vez, si surgía la oportunidad, compartir algunos de sus conocimientos con él. Tener uno de los mejores expertos del Departamento de Luz como su patrocinador, o incluso mejor como mentor, podría ser un verdadero cambio de juego. Mantén la calma e intenta no sonar desesperado, viejo. Pensó Lee para sí mismo. Tenemos un año completo juntos, tal vez incluso 2. Necesito jugar bien mis cartas, mantener mi puntaje de admisión mientras mejoro mi estatus. No me importan los amigos. Los otros estudiantes son inútiles. Los aliados, por el contrario,
Pueden ayudarme a mantener a mi familia a salvo de gente como el Duque Estia y proporcionarme los recursos que necesitaré para establecer mi propio laboratorio de Forgemaster. No puedo perder años moliendo oro, necesito tiempo para viajar y encontrar la respuesta a mi problema de resurrección. El aula era mucho más pequeña que la de las lecciones obligatorias. Era una habitación cuadrada, con cada lado de 12 metros, 13 yardas. Frente a la pizarra, había 3 filas de pupitres, separadas por pequeños corredores. Podía acomodar cómodamente hasta 50 estudiantes, pero según Soules, solo había 26 estudiantes asistiendo, incluyendo a Lid. Él ocupaba el lugar más cercano a la pizarra, sentado cerca de los otros estudiantes. Cuando le lanzaron una mirada amenazante, él simplemente sacó la boleta, obligándolos a callarse y ocuparse de sus propios asuntos. Después de lo que había sucedido esa mañana, no se atrevieron a alejarse de él. Sin mencionar que hacer eso significaría alejarse aún más de la pizarra y del profesor. El suelo era parejo, lo que ya hacía difícil ver a través de todas las cabezas que tenían delante. El hombre que entró en la habitación era excepcional a su manera. Era bastante bajo, apenas un poco más de 1,55 metros, 5,1 de altura, y tenía al menos 60 años. La parte superior de su cabeza estaba completamente calva, el cabello que le quedaba en los lados era blanco como la nieve, al igual que sus bigotes encerados en forma de manillar. Su barriga era tan grande que era difícil adivinar si era más grande que alto. Eso, junto con su túnica blanca pura, lo hacía parecer un Humpty Dumpty de la vida real. Hola, queridos estudiantes. Soy el profesor Baste y los guiaré en sus primeros pasos en el curso de maestro sanador de magia de luz. No todos eran tan ignorantes como Lid, la mayoría de ellos ya sabían cómo era el profesor Mars. Antes de que el profesor Baste pudiera terminar su presentación, la clase se llenó de gemidos entristecidos. Su expresión descontenta ante tal reacción dejó en claro cuán enojado estaba por esa falta de respeto flagrante. Siento mucho decepcionarte, pero como deberías haber previsto, el profesor Mars no puede perder su valioso tiempo contigo. Todo el departamento de investigación de magia de luz descansa sobre sus hombros, así que tendrás que conformarte conmigo. Las palabras no pueden expresar cuánto me entristece notar que incluso los campesinos tienen mejores modales que los nobles altivos y poderosos. No se refería solo a Lid, sino a todos los estudiantes que, gracias a su humilde origen, no habían logrado reconocerlo, mirándolo con admiración a pesar de su apariencia graciosa. Tengo buenas y malas noticias para todos ustedes. La buena noticia es que no pasaremos 2 horas en esta clase. Solo les explicaré las diferencias entre el tercer y cuarto nivel de la magia de curación, después nos trasladaremos al hospital de la academia. Allí haremos algunas rondas de prueba con nuestros pacientes residentes, dándoles la oportunidad de conocer tanto al profesor Mars como al profesor Manoucher, si tenemos la suerte suficiente. La clase explotó en vítores y aplausos. ¿Qué demonios? Pensó Lid. ¿Dónde creen que estamos? En el estadio. En la Tierra, mis profesores universitarios los habrían despellejado vivos por tal comportamiento. Baste tenía una expresión muy parecida a la de la Tierra en ese momento, sus manos temblaban de rabia, dilatando sus fosas nasales en cada respiración. Las malas noticias. Continuó, cortándolos. Es que empezaré a evaluarlos a todos desde el principio. Incluso las rondas de hoy nos ayudarán a evaluar sus habilidades, separando el oro de la basura brillante. La habitación quedó en silencio, la mayoría de los estudiantes en la primera fila habían perdido todo su entusiasmo. Algunos tenían calambres estomacales debido a los nervios, otros parecían al borde del vómito. No era en absoluto como habían imaginado que sería su primer día de especialización. El profesor Baste estaba encantado con el resultado de su discurso, rizándose el bigote con una sonrisa sádica en su rostro. No perdamos más tiempo. Estoy seguro de que no puedes esperar para dejar de escuchar mis tonterías y convertirte en verdaderos sanadores, como tu héroe, el profesor Mars. Hombre, no necesito magia de cuarto nivel para diagnosticar al profesor Baste un caso realmente malo de síndrome de envidia. Ser tan mezquino a su edad es realmente triste. Dijo Soules. Sí. Sucede cuando pierdes tu trono ante alguien más joven y talentoso. Me siento de la misma manera. Lid respondió, pensando en lo afortunados que eran sus compañeros de clase al haber nacido con núcleos de Manasián,
sin tener que trabajar duro durante años para alcanzar ese nivel. En primer lugar, ¿quién puede decirme cuáles son las mayores limitaciones de los niveles 1 a 3 de la magia de luz? Lid levantó la mano, pero todos los demás también lo hicieron. Bast eligió a uno de ellos al azar para responder. Tú, con cara de snob. Siéntete libre de compartir con la clase. Dijo señalando a una chica con el pelo negro hasta los hombros en la primera fila. Profesor, en realidad mi nombre es... No me importa. Bast la interrumpió. Espero que al menos la mitad de ustedes abandonen en los primeros 6 meses. No me molestaré en recordar sus nombres. La mayoría de los rostros se pusieron rojos de ira, mientras que Lid sonreía internamente. Si se compara con la mayoría de los nobles que había conocido en el pasado, el profesor Baste era realmente educado. Al menos no discriminaba, trataba a todos como basura. Capítulo 57, una nueva lección 2. La chica de cabello negro estaba simplemente indignada. Pertenecía a una de las antiguas familias nobles, admirada y respetada en todo el reino Griffin. Siempre había sido tratada como una princesa de sangre real, nadie se había atrevido a faltarle al respeto. Ahora, no solo tenía que soportar todas esas duras palabras, sino que tampoco tenía forma de responderle al profesor Baste. Amenazar a un mago perteneciente a una academia era como escupir hacia el cielo, siempre se volvería en su contra. Todo lo que tenía que hacer era darle una mala evaluación para poner fin a su carrera como sanadora. Al tener 5 hermanos y estar en el fondo de la línea de sucesión, la magia era su única característica redentora. Solo podía tragarse su orgullo y responder. Los niveles inferiores de la magia de luz tienen 2 límites insuperables. El primero es que la magia de luz solo puede mejorar la recuperación del paciente. Si ha sufrido una pérdida de sangre excesiva o ya está al borde de la muerte, la magia de curación es inútil. El segundo límite. Vale, suficiente. Tu turno, cara de mal rollo. La interrumpió, señalando con el dedo a Lid. El segundo límite es que no puede regenerar partes del cuerpo perdidas, ya sean órganos o extremidades. Los dedos o extremidades cortados limpiamente pueden ser reimplantados, pero solo si están bien conservados y dentro de 1 hora desde la amputación. Correcto y correcto. Baste casi sonaba decepcionado. Ahora, ¿quién puede decirme cómo, hipotéticamente, se podría resolver el primer problema? Todos levantaron la mano, una vez más. Tú, con la cara de pobre. Él le dijo a una chica menuda con cabello largo y castaño, sentada a unas pocas mesas de distancia de Lid. Debido a su pequeña y delgada constitución, era difícil imaginar que tuviera 12 años, parecía apenas un día después de los 8. Claramente, había sufrido de desnutrición durante mucho tiempo. El sexto sentido de Lid le dijo que el uniforme de la academia probablemente era la primera ropa bonita que había tenido. Con todo el estrés de su primer día de academia, las amenazas e insultos del profesor Baste habían sido la gota que colmó el vaso para ella. Cuando intentó responder, solo salieron sollozos, estaba conteniendo sus lágrimas. ¡Qué idiota! Lid pensó. Su mano instintivamente jugó con el boletín, pero no lo activó. Era su problema, no el suyo. Ella no había hecho nada por él cuando lo habían intimidado 2 veces esa mañana, lo que lo hizo ansioso por volver a ser favorecido. Sin embargo, sus movimientos no escaparon a los ojos del profesor Baste. Por el amor de Dios. Casi había olvidado al vagabundo con el boletín. Si esa cosa está grabando y él se molesta en reportarme al director, estaré en un gran problema. Linjos ha sido muy claro en que el amor duro de los profesores ahora se considera acoso escolar y ha intentado más de una vez despedirme. Solo está esperando una excusa para reemplazarme con uno de sus lacayos enojados. Maldición, soy demasiado viejo para perder un trabajo tan bueno. Lo siento mucho, señorita. No fue mi intención ofenderte. Ahí. Tómate tu tiempo antes de responder. De repente, su voz se volvió dulce y amable, ofreciéndole un pañuelo de su bolsillo del pecho. A pesar de su aspecto frágil, solo necesitó un segundo para componerse. La única forma de hacerlo. Respondió sollozando de vez en cuando.
Sería de alguna manera infundir al paciente con una fuente externa de fuerza vital. Pero eso es imposible. He trabajado como sanador desde que tenía 6 años, he intentado innumerables hechizos y siempre he fracasado. La magia de la luz no puede crear ni pasar energía, solo nutrir lo que ya está allí. Toda la clase asintió. Ni idea. Pensó Lit. Los únicos pacientes que he fallado fueron aquellos que llegaron demasiado tarde para ser salvados. Ni siquiera mi verdadera magia podría transfundir fuerza vital. Correcto, señorita joven. Esta vez sonaba genuinamente feliz, la clase empezaba a pensar que sufría de cambios de humor severos. Y no te preocupes, aquí en el departamento de luz arreglaremos tu problema de crecimiento en un instante, tienes mi palabra. Después de asegurarse de estar fuera de las aguas calientes, retomó su tono sarcástico. El pequeño tiene razón, la magia ligera no puede hacerlo. No importa cuán talentoso sea el mago o cuán complejo sea el hechizo, es imposible. Sin embargo, la magia ligera de 4º nivel puede hacerlo. ¿Alguien quiere hacer una suposición educada? La clase quedó en silencio, nadie levantó la mano. El profesor Baste se burló de su ignorancia, hinchando el pecho. Oh. Parece que todavía tienen mucho que aprender. Pero han venido al lugar correcto. La respuesta es, solo es posible mezclándolo con magia oscura. ¿Cómo? ¿Qué demonios? El profesor Baste ignoró su expresión de shock y las exclamaciones que llenaban el aire, mientras agitaba sus manos en el aire, generando con su primera magia un círculo blanco y negro idéntico a la representación de Yin y Yang en la Tierra. El mayor legado que nos dejó el mago Silvergung es el conocimiento de que la magia de la luz y la oscuridad son una sola. Perpetuamente bailan juntas en todas las cosas. Cuando una avanza, la otra retrocede. Cuando la luz avanza, la oscuridad retrocede y viceversa. Cuando están en armonía, la vida prospera, de lo contrario solo espera la muerte. La clave para la magia de la luz de nivel 4 es tejerlas juntas. La magia oscura toma la energía del donante, mientras que la magia de luz permite que entre en el cuerpo del paciente sin consecuencias negativas. Equilibrarlas es la clave del éxito. Jódeme de lado. Aunque, Lit, ¿Cómo puedo ser tan estúpido? He leído ese maldito libro cientos de veces, debería haber entendido esto por mí mismo hace años. Ojalá fuera más talentoso en magia, o al menos más inteligente. Oye, eso es ofensivo. Soules fue reprendido. Soy mucho más inteligente que tú, y sin embargo he fracasado. El verdadero problema es que nuestro enfoque de la magia es demasiado ingenuo. Por mi creador, odio sentirme tan inútil. Si tan solo tuviera mis recuerdos. Disculpe, profesor, tengo una pregunta. Snobface los despertó de su momento de autocompasión. Si aquí en el White Griffon mezclamos magia de luz y oscuridad para curar, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el Black Griffon? ¿No pueden hacer lo mismo? La diferencia, querido cara de Snob, radica en el propósito. Aquí en el Grifo Blanco, estamos orgullosos de nuestro departamento de magia ligera, donde podemos curar casi todo. En el Grifo Negro, se especializan en destruir cosas. El resto de la hora, el profesor Baste les mostró una y otra vez el hechizo de magia ligera de nivel 4 más simple, hasta que todos fueron capaces de realizarlo. Los estudiantes más rápidos resultaron ser la joven señorita, un niño con cara arrogante, cara de snob y cara de borde, en ese orden. Lit hizo lo mejor que pudo. Necesitaba experimentar el hechizo con magia falsa antes de poder reproducirlo y mejorarlo con magia verdadera. Sin embargo, terminó en 4º lugar. Después de eso, el profesor Baste abrió un paso de distorsión que los llevó justo afuera del hospital de la academia. Lit, al mantener abierto el portal por tanto tiempo, el profesor me dio el tiempo que necesitaba para despejar su misterio. La razón por la cual el personal puede abrirlos con tanta facilidad es debido al anillo con el emblema de la academia que llevan. Todo el castillo es un artefacto gigante, simplemente usan los anillos para acceder a sus poderes. Si tu uniforme tiene tantas funciones, ni siquiera puedo imaginar lo que algo tan grande y poderoso como este edificio puede hacer. Lit no respondió, solo se preguntó cuán poderosa podría ser Soules en comparación con la academia si recuperara su antiguo poder. Solo había encontrado menciones de torres mágicas en cuentos de hadas y se describían como algo insondable. Según la leyenda, dentro de su propia torre mágica, un mago era casi omnipotente.
Pero los cuentos de hadas también hablaban de hadas madrinas, elfos, duendes y finales felices, y aún no había conocido a alguien que tomara esas cosas en serio. Cuando había hablado de ellos con Nana, Lark y la marquesa, todos se burlaron de él por sus sueños infantiles. Cuando los estudiantes entraron por las puertas dobles, les resultó difícil creer a sus ojos. La sala de hospital de la academia pondría en vergüenza a cualquier hospital de la Tierra. Los pisos podían limpiarse solos, las camas se movían y masajeaban los cuerpos de los pacientes para evitar úlceras por presión, manteniendo constantemente bajo control sus signos vitales. El aire era fresco y limpio, libre del olor a desinfectantes que suele plagarse en esos lugares. Todo parecía más como un resort de celebridades que como un lugar donde la gente iba a morir. ¡Qué maravilla de magia! Dijo el chico de cara arrogante de antes, un quinceañero de 1.65 metros de altura con cabello rojo. Pero supongo que era de esperarse, ya que tú eras el que diseñaba todo, profesor Baste. Yurial, mi muchacho. Finalmente, el profesor Baste lo reconoció. Mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo está tu viejo, Deirus? Ser un archimago es una gran carga, debes estar listo para ayudarlo lo antes posible. Mi papá está bien, gracias. Le enviaré tus saludos. Con tu ayuda, estoy seguro de que podré mantener la tradición familiar. Por supuesto. Las líneas de sangre de los magos son muy valoradas aquí en el Departamento de Luz. Espero que les muestres a todos esos nobles engreídos y pobres plebeyos de que está hecho un verdadero mago. Me retracto. Pensó Lit. Él discrimina, pero no de la manera a la que estoy acostumbrado. Parece ser un chupamedias de las familias mágicas en lugar de las nobles. Supongo que no todos los profesores pueden ser como Trasqueo Nalear. Solo pensar en su nombre le envió una sensación cálida por todo su cuerpo, que Lit rápidamente suprimió. Se despreciaba a sí mismo por su cuerpo débil y hormonal, desperdiciando su tiempo y energías en ilusiones adolescentes. Lit no podía permitirse ningún error. La ronda de prueba estaba a punto de comenzar y estaba decidido a destacar entre sus compañeros. Capítulo 58. La importancia del estatus. El profesor Baste cumplió su palabra, los llevó a la unidad de cuidados intensivos, UCI, del hospital y les pidió que diagnosticaran la naturaleza de la condición de los pacientes por turnos. Baste tomaba notas sobre sus respuestas para confrontarlos con los gráficos. No se le permitía darles puntuaciones en su primer día, pero no dudaba en reprender duramente a aquellos que perdían algún detalle, humillándolos frente a la clase. Debido a la naturaleza de la tarea, la clase se dividió en dos grupos, justo después de que cada uno de ellos examinara a su primer paciente. Las rondas siguientes permitieron a Baste dividir aún más los grupos según el grado de experiencia de los estudiantes. En el primer grupo, pertenecían aquellos que habían elegido la especialización de maestro sanador, atraídos por el prestigio que implicaba el título. Sin embargo, carecían de experiencia en la práctica de sanación o de los recursos para tener un tutor adecuado que lo compensara. Baste pudo identificarlos de inmediato, ya que solo eran capaces de usar Vinir Errat Tu, el hechizo de diagnóstico de primer nivel ubicuo. En el segundo grupo, en cambio, estaban Snobface, Edgyface, Young Miss, Yurial y todos aquellos que tenían a su disposición un hechizo personal de diagnóstico o incluso más de uno. Para su sorpresa, el hijo del archimago, Yurial, fue igualado en talento y precisión por la chica de cara arrogante, mientras que la joven y el chico de cara nerviosa corrían en círculos alrededor de ellos, destacando como halcones entre cuervos. Especialmente el chico de cara nerviosa había demostrado ser capaz de encontrar detalles menores que incluso los maestros sanadores de la academia habían pasado por alto en su diagnóstico. No era nada importante, pero también fue capaz de sugerir formas de mejorar su pronóstico, acelerando el proceso de curación. Baste no había llegado a su edad y posición social dejando que algo insignificante, como sus prejuicios o preferencias personales, se interpusiera en su mejor interés. Plebeyos o no, esos dos huelen a éxito. Incluso esa mocosa arrogante es muy buena, si es capaz de mantenerse firme contra un puro de sangre como Yurial. Siempre he estado orgulloso de mi habilidad para reconocer el verdadero talento. No me importa si el foco de atención está en mí o en alguien más. Mientras pueda mantener mi estatus y posición, todo vale. Tengo que ganarme su favor antes que nadie más. Después de que se vuelvan famosos, yo sería un don nadie. Ahora mismo, soy todo su mundo.
Es hora de apuntar algunos nombres y recordarlos correctamente. Diría que tenemos algunos ganadores. Mientras hablaba con los 4 mejores estudiantes, la voz de Baste había perdido cualquier rastro de sarcasmo y falta de respeto. Hablaba con un tono suave y amable, como un abuelo hablando con sus queridos nietos. ¿Te importaría presentarte adecuadamente a la clase? Los motivaría a trabajar lo suficientemente duro como para competir con todos ustedes. Si son lo suficientemente ilusos como para creer que tienen siquiera una pizca de esperanza, por supuesto. Él se burló interiormente. En su mente, Baste ya había separado la crema de la leche y la leche de la mierda. Solo estaba siendo educado. Mi nombre es Frilla Solivar. Como todos los demás, llevaba pantalones en lugar de una falda, así que al hacer la reverencia levantó su vestido en su lugar. Mi madre es la duquesa Solivar, espero que hayas oído hablar de ella. La ceja de Baste se levantó mientras se devanaba los sesos tratando de recordar. Ah, sí. Solo escuché elogios sobre cómo logró detener esa terrible inundación el año pasado. Una mujer tan ingeniosa estaba destinada a tener una hija talentosa. Estoy seguro de que tienes un futuro brillante por delante. Saltó a Yurial, dudaba que incluso esos cabezas huecas pudieran haberlo pasado por alto alardeando de su estatus como heredero del archimago Deirus. Después de hacer algunos gestos a uno de sus asistentes, Baste se paró frente a la chica menuda, sonriendo amablemente. Mi nombre es Quilla de Cerea. Tengo 12 años. Quilla no sabía de etiqueta ni cómo presentarse, así que simplemente hizo una reverencia profunda mientras compartía lo que ella consideraba relevante. Tan joven pero tan habilidosa. Realmente eres un diamante en bruto. Baste recibió de su asistente una botella que contenía un líquido morado, que regaló a Quilla con una pequeña reverencia. Aquí tienes, este es uno de los mejores tónicos que nuestros maestros alquimistas pueden preparar. Bebe un vaso todas las noches antes de acostarte, y crecerás como un hongo. Estoy seguro de que te convertirás en una hermosa dama. Quilla cayó en su trampa, sonrojándose hasta las orejas por los cumplidos. Nunca había recibido algo tan valioso en su vida, así que sostuvo la botella como si fuera un bebé, tartamudeando sus agradecimientos. Contrario a sus expectativas, Faye sacó su cuaderno y literalmente anotó lo que los demás habían dicho. Hizo el movimiento brillante de usar magia de agua para escribir en lugar de una pluma. Magia de agua perfectamente silenciosa. Mi instinto nunca me falla. La sonrisa de Baste se amplió, estaba seguro de haber encontrado una mina de oro. Mostrar respeto hacia tus competidores siempre es una jugada inteligente, joven. Siguiendo los libros de etiqueta que había guardado en Soluspedia, Lit dio un paso atrás, en señal de respeto hacia el profesor Baste, antes de hacer una reverencia profunda. Siempre anoto todo lo significativo para recordarlo más fácilmente. Después de todo, ellos 3 son los únicos que merecen atención. Después de la pobre actuación que tuvo durante la clase del profesor Nalear, Lit estaba lleno de confianza. Gracias a la invigoración, estaba seguro de haberlo hecho mejor que nadie más. Por primera vez en su vida, ya no se sentía como una rana en el pozo. Finalmente había encontrado algo en lo que era realmente el mejor. Después de cómo sus compañeros de clase lo habían tratado, a Lit no le importaba mantener las apariencias. Ya era un paria, alguien a quien arrojaban basura sin importarles. Ya no tenía nada que perder. Lit los trataría tal como ellos lo habían hecho con él, con desprecio y sin mostrar piedad. Mi nombre es Lit Telutia. También tengo 12 años. ¿12 años? Lit. Lit ya era más alto que él, así que Baste no lo reconoció. He oído mucho sobre ti. Demonios, todos aquí lo han hecho. Chicos. Supuestamente estaba hablando a toda la clase, pero solo miraba a los otros 3 para asegurarse de que prestaban atención. Lit, aquí, es el que resolvió la llamada, maldición, un veneno único que había eludido incluso a los mejores de nosotros. ¿Has oído hablar de ello? Frilla y Yurial asintieron, mientras que Quilla y muchos otros negaron con la cabeza. El corazón de Baste sangraba ante la idea de desperdiciar tanto papel, pero no podía hacer una sola copia del informe solo para Quilla. Los otros estudiantes se habrían quejado de tal discriminación flagrante. Mientras su asistente entregaba los informes,
él seguía atendiendo su mina de oro. Un exacaster de 12 años, con gran talento en magia de luz, así es como consiguió su admisión. Entre su constitución, altura y todo lo que habían aprendido en el último minuto, los compañeros de clase de Lit lo miraban con nuevos ojos, incluso con un poco de respeto. Friya y Yurial lamentaron lo que habían hecho antes. Si en lugar de arrojarle basura hubieran logrado ganarse su favor, tal vez él podría haberles enseñado mucho. Por un segundo, Friya pensó que ella era la única que tenía otra oportunidad. Después de lo que sucedió antes, estaba claro que Lit era sensible a los encantos femeninos y ella era bastante bonita. Pero cuando ella le sonrió, abriendo la boca para empezar a hablar, él le envió una mirada fría que le hizo temblar la espalda. Sus ojos estaban vacíos, como los de un depredador que está a punto de despedazar a su presa. Friya tragó sus esperanzas y fingió que nada había sucedido. Lit, hijo mío, deberías sonreír más. Si sigues frunciendo el ceño a todos, ¿cómo podrán darse cuenta de lo guapo que eres? Baste le dio una palmada en el hombro. ¿Yo? ¿Guapo? ¡Qué adulador! ¿Cómo puede siquiera pensar que no noté su cambio de actitud de 180 grados? Pensó Lit. Creo que sabe que lo hiciste, solo espera que no te importe. Soul les respondió. En cuanto al guapo, sí, no estás al nivel de Trasque, pero tal vez si dejas de parecer un asesino en serie adolescente. Kuya también lamentaba lo que había sucedido antes, pero por razones completamente diferentes. No hizo nada contra Lit, pero tampoco lo ayudó. Como los demás, siempre mantuvo su distancia. En retrospectiva, tal vez habría ayudado a otro plebeyo de su edad. Pero él era alto y aterrador, así que lo confundió con un noble. Sin mencionar que su clase la asustaba aún más. Bueno, suficiente con las vueltas, ya tengo lo que necesito. Déjenme mostrarles dónde ocurre la verdadera magia. Baste los guió a través de algunos pasillos y hacia otra sala. La placa sobre la puerta era autoexplicativa. Extremidades perdidas. Como deberían haberse dado cuenta, aquí es donde trasladamos a los pacientes que han perdido una o más extremidades, después de estabilizar sus condiciones. De hecho, podemos regenerarlas desde cero, pero es un hechizo largo y difícil. Síganme. La sala estaba casi vacía, solo un par de camas estaban ocupadas. A diferencia de la UCI, estaba llena de flores y pinturas mágicas, lo que hacía que la atmósfera fuera relajante y tranquilizadora. Las paredes eran frescos mágicos, que representaban bosques soleados, tan vívidos que parecían reales. El profesor Baste los llevó alrededor de la cama de un chico rubio de unos 20 años, que había perdido su brazo derecho. Solo quedaba un pequeño muñón. Estudiantes, permítanme presentarles al capitán Sarran. Perdió su brazo en un enfrentamiento contra el Imperio Gorgón, mientras defendía las fronteras del norte de su reino. El hombre estaba claramente avergonzado. A diferencia de la mayoría de los pacientes de la UCI, estaba despierto y lúcido. A pesar de que lo saludaban con cortesía, no podía evitar sentirse como un caballo en el mercado, listo para ser examinado sin piedad. De repente, las puertas dobles de la sala se abrieron de nuevo. El hombre que entró llamó la atención de todo el personal y casi todos los estudiantes. Por los suspiros de admiración, Lit pudo deducir que era el profesor Mars O'Manoucher. Núcleo de mana azul brillante. Señaló Soules. Mi dinero está en que él es Mars. No acepto la apuesta. Respondió Lit. Profesor Mars, qué gusto verte. Dijo Baste con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba a punto de explicar el procedimiento de regeneración a los estudiantes de cuarto año. ¿Quieres hacer los honores? Capítulo 59. La importancia del estatus 2. El profesor Mars era un hombre de alrededor de 40 años, con una altura de aproximadamente 1,78 metros, 5 minutos y 10 segundos, y con cabello rubio grueso. Aparte de su barba, su rostro estaba perfectamente afeitado, revelando una apariencia tranquila y juvenil. Juzgando por las ojeras y la postura encorvada, era evidente que le faltaba sueño. No era de extrañar que hubiera pedido al profesor Baste que lo reemplazara. Cuando vio a los estudiantes, se enderezó, sonriendo a la pequeña multitud.
Con gusto, querido colega. Siento haber perdido nuestra cita, chicos. Desde que regresó el profesor Manohar, las cosas han sido agitadas. Hay mucho que ponerse al día. La clase hizo una pequeña reverencia, aceptando sus disculpas, ansiosos por aprender de uno de los dos jefes más famosos del Departamento de Luz del Grifo Blanco. En primer lugar, la imposibilidad de regenerar extremidades u órganos es una idea equivocada común. El cuerpo humano realmente tiene tales capacidades, pero normalmente están inactivas. Para despertarlas temporalmente, se necesita una enorme cantidad de energía. Estamos hablando de tanta mana, que es imposible para un solo mago realizar el hechizo solo. Por lo general, el procedimiento requiere dos equipos. El primero para realizar el hechizo, iniciando el proceso de regeneración. En cambio, el segundo tiene que dar energía al paciente para que sobreviva. De lo contrario, la tensión de crecer una extremidad completa en cuestión de minutos agotaría su cuerpo de todos los nutrientes, matándolo en el acto. La mayoría de los órganos son aún más complicados, ya que el tiempo es de suma importancia. Un solo mago puede regenerar pequeños como los riñones, pero los órganos más grandes o vitales suelen requerir demasiada energía. Es mejor que un mago solitario mantenga los signos vitales estables mientras pide ayuda. Interesante. Pensó Lit. Basado en lo poco que sé, tal vez el gran gasto de mana se deba a que lo que realmente hacen sin saberlo es recolectar y estimular células madre adultas en el cuerpo del paciente. Eso o en este mundo tienen un factor de curación, pero lo dudo mucho. Si tengo razón, con la verdadera magia podría hacer todo yo solo, pero tomaría días, si no semanas. La naturaleza intermitente de la magia falsa hace que las cosas sean demasiado difíciles tanto para el sanador como para el paciente. La verdadera magia, en cambio, permite dividir las cosas por pasos, como hice con Tista. El profesor Mars continuó. Te espera una sorpresa, ya que estaba a punto de empezar a hacer crecer un nuevo brazo derecho para el capitán Zarran. El soldado sonrió incómodo, ya no se sentía como un caballo de mercado, sino más bien como una rata de laboratorio. El primer paso es tener en cuenta el sexo y la constitución del paciente, luego elegir la mejor plantilla de extremidad que tengamos a nuestra disposición. ¿Plantilla? Lit repitió atónito, atrayendo miradas reprobatorias de sus compañeros. Sí, plantilla. No podemos permitir que la nueva extremidad crezca sin fin. El hechizo necesita medidas específicas para funcionar correctamente. Un asistente le llevó a Mars un carrito lleno de brazos de madera que el profesor comparó con la extremidad restante, buscando el más similar. Cada uno de estos modelos corresponde a un hechizo diferente. Aquí en el Grifo Blanco tenemos el archivo más grande de hechizos regenerativos de todo el reino. Me gusta pensar que en parte es gracias a mi trabajo. Después de elegir el mejor ajuste, el profesor Mars llamó al resto del equipo a través de su amuleto comunicador, formando dos equipos de 3 magos cada uno. Técnicamente, 2 magos por grupo deberían ser suficientes. Explicó. El tercero es para asegurarse de que todo salga bien. Esto no es una zona de guerra, no hay necesidad de correr riesgos innecesarios. Ambos hechizos tomaron solo unos segundos para lanzar, el nuevo brazo comenzó a crecer a una velocidad increíble. Después de aproximadamente media hora, el nuevo miembro estaba completamente formado. La clase explotó en aplausos, todo el personal médico lo aceptó con una pequeña reverencia. El capitán Zarran lloraba de alegría, flexionando sus nuevos dedos. Todavía no podía creerlo, en sus ojos era un milagro. Ya no era un lisiado, pronto podría volver a la actividad en lugar de estar encerrado detrás de un escritorio. La única nota discordante en toda esa atmósfera alegre era Lit. Observaba de cerca ambos brazos, notando las diferencias. El real era mucho más musculoso, con una densidad ósea más alta y el nuevo era incluso un poco más corto. Le ofreció a Zarran ambos dedos índices. Apriétalos con todas tus fuerzas. Después de esa prueba, él sacudió la cabeza. Profesor Mars, ¿es normal que el nuevo brazo esté tan desproporcionado y débil? Podía ver a la mayoría de sus compañeros de clase mirándolo con enojo o señalándole que se callara. Idiotas. Él se burló interiormente. En cualquier campo científico, los investigadores siempre buscan personas curiosas que hagan preguntas y desafíen el conocimiento estándar. No necesitan monos entrenados que solo sigan órdenes.
Sin dudas no hay progreso, solo estancamiento. Los niños son tan ingenuos. Sí, lo es. Tomará un par de años de entrenamiento y terapia, pero después de eso debería ser tan bueno como el anterior. Buena captura. Es raro ver a alguien tan joven prestando tanta atención a los detalles en lugar de molestarme para que le enseñe algún hechizo. Los elogios hicieron que sus compañeros de clase se sintieran estúpidos como ovejas. El profesor Baste se estaba riendo. Lo sabía. Oro puro. Gracias a los dioses por mi habilidad. ¿Por qué? ¿Hay algo mal? ¿Qué harías diferente? Preguntó Mars. Lit reflexionó durante un tiempo antes de responder. No podía creer que tal oportunidad se le hubiera presentado de repente. Todos esos años dedicados a prepararse para enseñar magia curativa a Tista estaban a punto de darle una recompensa inesperada. Profesor, no quiero ser grosero, pero ¿cuánto sabes sobre anatomía? El profesor Mars inclinó la cabeza hacia un lado, sorprendido por la aparentemente tonta pregunta. Sé todo lo que necesito. La forma y posición de los huesos, qué y dónde están los diferentes órganos, y así sucesivamente. Soy un sanador, no un médico. Solo necesito saber lo necesario para que la magia funcione lo mejor posible. Al darse cuenta de lo superficial que era su conocimiento, Lit entendió que el uso de la magia debió haber frenado, si no detenido por completo, el progreso científico en el reino. No estaba decepcionado, todo lo contrario. Solo hizo que lo que tenía para ofrecer fuera aún más valioso. Lit arrancó una página en blanco de su cuaderno y luego usó magia de agua para escribir detalladamente uno de sus hechizos personales falsos que había creado para Tista hace años. Una imagen vale más que 1000 palabras. Él dijo entregando la página al profesor Mars. ¿Realmente estás dispuesto a compartir tu hechizo diagnóstico con la academia y el reino? El profesor Mars estaba atónito, mientras que el profesor Baste estaba pálido como un fantasma. No puede ser tan tonto. ¿Por qué diablos está renunciado a tal ventaja contra sus competidores? ¿Habrá fallado mi habilidad finalmente? Pensó. No es un hechizo diagnóstico. Explicó Lit. Es algo que creé hace mucho tiempo para comprender mejor el cuerpo humano. Ni siquiera lo uso más, pero creo que podría ser fundamental para su investigación en este campo. Ambos profesores suspiraron aliviados, habían visto a demasiados jóvenes talentosos ansiosos por complacer y cometer errores irreparables. Lleno de curiosidad, el profesor Mars estudió el hechizo. Era realmente fácil, sin duda un hechizo de nivel 1. Listo. ¿Ahora? Por favor, úsalo en el brazo original del capitán. Después de realizar los signos de manos perfectamente, el profesor Mars dijo. Vinire Markurt. Generando una pequeña brisna de luz, que al contacto, envolvió el brazo en una cálida luz blanca. De repente, su mente recibió corrientes de información, que lo dejaron sin palabras. El hechizo era una versión intencionalmente más débil, defectuosa e inexacta de lo que Lit podía ver gracias a la invigoración. La diferencia entre los dos era como la noche y el día. El hechizo era incapaz de mostrar lesiones, detectar el flujo o núcleo de maná o incluso la fuerza vital. Para evitar que Tista tropezara accidentalmente con la verdadera magia, Lit se había asegurado de que todo estuviera como él había planeado. No tenía ninguna pista sobre ninguno de esos elementos, la única forma de agregarlos al hechizo era reconstruyéndolo desde cero y ya sabiendo qué buscar. Su propósito era enseñarle a la hermana de Lit la anatomía en detalle, sin desmembrar humanos, como él hacía. Como estaba, Vinire Markurt no hacía más que mostrar una imagen 3D fija de la parte del cuerpo en la que se usaba, dando al usuario una comprensión perfecta del cuerpo del paciente. Esto es. El profesor Mars estaba desconcertado, considerando todas las posibles aplicaciones del hechizo. Verás, si estuviera en tus zapatos, usando este hechizo. Espera un momento. Mars lo interrumpió, corriendo lejos con la página apretada en su puño. Regresó después de apenas un minuto, arrastrando a otro hombre del brazo, como un niño petulante. No significa no. El hombre arrastrado gritó. No puedes molestarme cada vez que algún estúpido noble está a punto de morir. Ya sea el rey o sus hijos, no me importa. Si paso otra hora con toda esa documentación, me volveré loco. Por última vez, nadie está muriendo. Cállate y escucha. Todos señalaban al nuevo chico como si fuera una bestia mítica.
Núcleo púrpura. Apuesto a que es Manoucher. Gritó Soules. ¿Por qué sigues intentando estafarme? ¿De qué te sirve el dinero? Mientras Lit y Soules discutían, Mars le explicó todo a Manoucher y le entregó el hechizo. Después de que él también lo realizara, ambos profesores miraron a Lit con ojos llenos de expectación. Manoucher era un hombre de unos 20 años, de pelo negro con matices plateados. Medía alrededor de 1,74 metros, era de complexión delgada y llevaba una barba incipiente de al menos 3 días. Por favor, continúa. Dijo Mars. Como estaba diciendo, usaría este hechizo antes de enviar a los soldados más valiosos al frente para poder recrear sus extremidades originales si surge la necesidad. Eso evitaría todos los efectos secundarios del hechizo que acabas de mostrarme. Además, en casos como este, tomaría la información del brazo restante y la usaría para generar una imagen especular para reemplazar la extremidad perdida. Los miembros izquierdo y derecho no son iguales, pero el resultado aún sería mucho mejor que este. Y eso no es todo. Manoucher intervino, una luz loca había aparecido en sus ojos. Incluso podríamos idear un hechizo capaz de tomar esa información por sí solo y generar las extremidades en consecuencia. Finalmente podríamos desechar todas esas plantillas inútiles, usando solo un hechizo en lugar de muchos. Todos quedaron sorprendidos por la idea. Manoucher a menudo desaparecía sin previo aviso o actuaba como un niño caprichoso, pero esa locura era la señal del verdadero genio. Había sido capaz de ver más lejos que el creador del hechizo en cuestión de segundos. Manoucher sacó su amuleto comunicador, abriendo la conexión con el departamento administrativo. ¿Cuál es tu nombre, chico? Él preguntó. Soy Lit de Lutia, señor. Ah. Debería haberlo sabido. Finalmente, otro mago inteligente con quien hablar. No tienes idea de lo difícil que es para mí. Solo Marth y algunos otros pueden tener una conversación adecuada, todos por aquí son tan estúpidos. Resoplido. Una voz del amuleto comunicador detuvo sus divagaciones. Oh sí, casi lo olvido. Asignación de puntos para el estudiante Lit de Lustria por compartir un hechizo de nivel 1. 1000 puntos. ¿1000 puntos? Repitió la voz masculina del amuleto comunicador incrédula. ¿1000 puntos? Exclamaron casi todos sus compañeros de clase poniéndose verdes de envidia. ¿1000 puntos? Preguntaron tanto Lit como Quilla, quienes por primera vez en la academia no tenían idea si eran muchos o pocos. Sí, 1000 puntos. ¿Es tan difícil de entender? Manoucher estaba indignado de que la academia tuviera la audacia de contratar a un empleado tan tonto o sordo, sino ambos. Sé que es muy poco. Él se disculpó con Lit. Pero no puedo darte más hasta que lo discuta con la Junta. Además, recibirás una compensación por cada una de tus sugerencias. Las buenas ideas no tienen precio en el campo de la investigación. Sé amable y gradúate rápidamente. Necesito más personas como tú y menos idiotas como esta secretaria por aquí. Señor, la comunicación sigue abierta. El empleado hizo un gran trabajo manteniendo su voz sin emociones. Sé que está abierto, idiota. Por eso te digo que arregles tus oídos. No puedo hacer nada por tu cerebro, pero nunca pierdas la esperanza. La magia avanza cada día a pasos agigantados. El empleado colgó amablemente la llamada. ¿Cómo creaste este hechizo? El interés de Mars fue despertado. La idea era simple pero innovadora. Que lo guarde para su biógrafo. Era el turno de Manoucher de arrastrar a Mars por el brazo. A los papeles, por mi vida. Y luego a la Junta. Tú hablas, yo no hablo tonterías. El gong resonó una vez más, marcando el final de las lecciones. Después de despedirse del profesor Baste y de sus 3 competidores, Lit se alejó hacia la sala de premios. Según su entendimiento, era hora de ir de compras. Capítulo 60. Juzgando un libro por su portada. En el Grifo Blanco, como en todas las 6 grandes academias, los estudiantes de diferentes años no tenían espacios comunes, para evitar que los mayores y más fuertes intimidaran a sus juniors. Este logro se había logrado simplemente haciendo que cada año académico tuviera lugar en un solo piso.
En la planta baja del castillo estaba el área de bienvenida para los visitantes y la secretaría, donde los empleados se encargaban de los papeles de la academia. El primer piso alojaba el primer año de la academia, el segundo piso el segundo, y así sucesivamente. Por encima del quinto piso se encontraban los alojamientos del personal y sus laboratorios personales, pero la mayor parte del espacio estaba señalado en el mapa como vacío o asignado a departamentos con nombres poco descriptivos. Lid sospechaba que todos los negocios privados de la academia, como los cursos de entrenamiento de especializaciones ocultas, tenían lugar allí. En ese momento, mientras miraba el mapa del castillo con Soluspedia, Lid no se preguntaba sobre los misterios de la academia, sino que maldecía su diseño defectuoso. Maldición. No es de extrañar que los profesores siempre se muevan con pasos de guerra. Al principio no me di cuenta, pero incluso un solo piso es como una pequeña ciudad, mucho más grande que todo el pueblo de Lutia. La sala de premios está bastante lejos del hospital. Me llevará al menos 10 minutos llegar allí, y mucho más para volver a mis apartamentos. No había planeado hacer tanto cardio. Estoy cansado, lo único que quiero hacer es dormir y comer. Lo único bueno de esta situación es que todos están sufriendo el mismo destino. Después del gong, el profesor Baste se fue solo, dejándonos varados en la sala. Con todo lo que había sucedido durante su primer día, la carga psicológica en la mente de Lid era enorme. Enfrentar a los matones, contenerse para usar la verdadera magia, verse obligado a tolerar a tantos idiotas sin patear sus traseros, era algo a lo que ya no estaba acostumbrado. Desde su renacimiento, siempre había mantenido las interacciones humanas al mínimo. Ahora estaba constantemente alerta, no podía bajar la guardia ni por un segundo, la bola siempre a mano. No podía esperar para cerrar la puerta detrás de él y finalmente tener algo de paz y tranquilidad. No sé si alguna vez se nos permitirá usar los pasos de Warp aquí dentro. Reflexionó Soules. ¿Pero por qué exactamente no estamos flotando, volando o algo así? No hay ninguna regla en contra del uso de la magia dentro de la academia, excepto si se usa para dañar o acosar a otros. Lid se quedó congelado en el lugar, dándose una palmada en la cara por su propia estupidez. O estoy demasiado cansado para pensar con claridad, o definitivamente eres más inteligente de lo que parezco. Te quiero, Soules. Pensó Lid. Te quiero más. Respondió ella. Lid fingió lanzar un hechizo de vuelo personal y luego se alejó pegado al techo. El viaje de 10 minutos se convirtió en un vuelo de 1 minuto a baja velocidad. Lid no podía arriesgarse a chocar contra alguien más. Durante ese tiempo, Lid contempló cómo tener una relación simbiótica había cambiado su vida. No estaba pensando en que Soules tuviera una vista de 360 grados 40 diagonal 10, su dimensión de bolsillo o cualquiera de sus capacidades. Lo que nunca dejó de sorprenderlo fue cómo había llegado a acostumbrarse a pensar en sí mismo como nosotros en lugar de yo en sus propios pensamientos. A pesar del terror que ella había causado en su corazón después de su primer encuentro, Soules ahora estaba más cerca de él que sus hermanas. Incluso compartían sus sueños mientras él dormía. Cuando llegó, la sala del premio fue una completa decepción. Lid la había imaginado como una biblioteca, pero llena de tesoros mágicos, con las estanterías ocupadas por objetos y sus descripciones. Había pensado en buscar entre ellos, pidiendo ayuda a los empleados de vez en cuando, pero la realidad era diferente. Apretujado entre las salas de entrenamiento de Battle Mage y War Mage, había algo que se parecía mucho a un cajero automático. En la pantalla parpadeante había la imagen intermitente de una palma abierta, así que Lid siguió las instrucciones infalibles, enviando mana hacia ella. La pantalla se iluminó, haciendo que apareciera un holograma 3D de un empleado. Era una mujer regordeta de 30 años, con una cara cansada que avergonzaba a la de Lid. Sus ojos se centraron en su rostro. Lid pudo verla jugando con algún tipo de cristal. Tú eres Lid de Lutia, ¿verdad? El cristal en sus manos estaba proyectando una imagen detallada de sus rasgos faciales. Lid asintió con la cabeza. ¿Hay alguien contigo? ¿Alguien te obliga a gastar tus puntos? No. Lid era cínico y paranoico, pero se sorprendió de lo mal que tenían que estar las cosas en las academias para imponer tal protocolo. La mujer presionó otro cristal y una burbuja de luz envolvió a Lid. Estás en una zona segura. Nadie puede vernos ni oírnos ahora. ¿Necesitas ayuda? Puedo enviarte un guardia en un segundo con pasos de distorsión. ¿Estás seguro de que todo está bien? Sí, estoy bien.
Gracias por tu amabilidad. 1000 puntos en tu primer día. La mujer sonaba sinceramente asombrada. Chico, has dado en el clavo. Siéntete libre de revisar nuestro inventario. En la pantalla apareció algo similar a una página web que podía navegar usando Maná. Los precios de los objetos dimensionales oscilaban entre los 100 y más de 300 puntos. Los anillos de almacenamiento de magia costaban 100 puntos por nivel. También había armas disponibles, pero Lid nunca había sostenido una real. Su entrenamiento, de vuelta en la tierra, solo hacía uso de espadas, cuchillos y lanzas de madera. El equilibrio era completamente diferente y sin un entrenamiento adecuado serían inútiles contra un oponente habilidoso. Las pociones eran los objetos más baratos, costando 10 puntos cada una. El objeto más caro era el uniforme, que costaba 5000 puntos. Eso permitiría a Lid conservarlo incluso después de concluir sus estudios y hacer que su aspecto cambiara a algo menos llamativo. Lamentablemente, no había relojes de pulsera o de bolsillo disponibles. Él compró el amuleto dimensional más barato, 80p, un anillo de almacenamiento mágico para cada uno de los primeros 3 niveles, 600p, y una poción de mejora física de cada tipo, 30p. Lid ahora tenía todo lo que necesitaba para ocultar el uso de la verdadera magia y soules. El empleado le envió los artículos a través de los pasos de Warp uno por uno, pidiéndole que los imprimiera frente a ella, por razones de seguridad. Incluso las pociones no fueron una excepción. En su camino de regreso, se detuvo en la cantina. Era demasiado temprano para cenar, pero necesitaba comida reconfortante, así que guardó una taza de chocolate caliente y algunos pasteles antes de regresar a su habitación. Los libros aún no habían sido entregados, así que finalmente pudo relajarse y contemplar sus compras. Lo primero que hizo fue usar las pociones de velocidad, fuerza y endurecimiento de la piel, comparando sus efectos con la magia de fusión. Después de volver a llenarlos con agua coloreada, todo lo que tenía que hacer era fingir beber uno de ellos para poder activar la magia de fusión sin levantar sospechas, siempre y cuando mantuviera los efectos similares. Solo cuando fue al baño, se dio cuenta de lo grande que era su habitación. Era muy similar a un apartamento de una habitación, alrededor de 50 metros, 55 yardas cuadradas. Tenía una cama doble en la esquina superior derecha, su cofre estaba frente a la cama. A un par de metros a la izquierda, contra la pared, había un armario de madera. En la pared izquierda había un escritorio de madera dura y una silla para sus estudios, con un par de estantes vacíos montados encima. Aparte de los muebles, la habitación estaba vacía, lo que la hacía parecer aún más grande. Una puerta interior llevaba al baño más grande que había visto, ocupando más de un tercio de la habitación. Había un inodoro real y un lavabo frente a un espejo, ambos con agua corriente. Lid estaba al borde de las lágrimas. Después de todos esos años casi se había resignado a orinar al viento y defecar en un agujero en el suelo. Incluso en la casa del conde Lark, lo mejor que podía conseguir era una vacinilla. La mayor parte del espacio, pensó, estaba ocupada por una bañera lo suficientemente grande como para acomodar cómodamente a 4 personas. ¿Soy yo quien diseñó esta habitación? Tiene una mente sucia. Primero la cama doble y ahora esto, pensó Lid. Tiene sentido, considerando que están amontonando a adolescentes sin control parental. ¿Recuerdas el hechizo que Nana nos regaló antes de ir al Griffin Relámpago? Señaló Soules. En realidad, casi lo había olvidado. Pero viendo lo rápido que Tista y Rena se desarrollaron, incluso a los 12 años no debe haber sido difícil para Nana encontrar una pareja. Soy alto para mi edad, pero aún sin pelo y más bajo que la mayoría de mis compañeros de clase. Sin mencionar que solo la idea de tocar a un niño me hace querer vomitar. Luego, Lid tuvo la cagada más magnífica y cómoda desde su renacimiento. Ese momento solo hizo que todas las dificultades que había experimentado desde que llegó a la academia desaparecieran como un mal sueño. Después de eso, tomó un largo y caliente baño, o al menos ese era el plan. Apenas había sumergido su cuerpo y enjabonado su cabello cuando alguien golpeó a su puerta. Lo sabía. Esta debería ser la cuarta ley de la termodinámica: siempre que un cuerpo y jabón se encuentran, llega un paquete. Furioso, con un gesto de la mano usó magia de agua para quitar la mayor parte del agua y jabón de su cuerpo, sacando su uniforme del bolsillo dimensional justo en su cuerpo, como si nunca se hubiera desvestido. Como se predijo, un empleado vino a entregarle todos los libros necesarios para el 4º año de la academia.
Al notar su ceño fruncido y su cabello mojado, el empleado adivinó lo que había sucedido y se fue después de hacer que Lit firmara su registro. Después de un baño y otra llamada a casa, Lit fue a cenar. Estaba a punto de consumir un delicioso blinker relleno cuando algo inesperado sucedió. Su perfecta soledad fue interrumpida por 3 individuos conocidos que se acercaban a su mesa. Lit los detuvo antes de que pudieran sentarse. Lo siento, pero en mi pueblo tenemos un dicho. La mejor manera de disfrutar de un blinker requiere solo 2 invitados, yo y el blinker. No queríamos compartirlo, solo queríamos sentarnos aquí contigo. Dijo Yurial. ¿De verdad? Frunció el ceño Lit. ¿No tienes miedo de las consecuencias de asociarte con un paria? Yurial se rió de la idea, atrayendo todas las miradas en la cantina. Lo único que los demás sabían era que los 4 pertenecían a la misma especialización. Esperando que estallara una pelea, la habitación quedó en silencio. ¿De qué hay que tener miedo? Mi padre es un archimago, puede acabar con la mayoría de estos tipos con un chasquido de dedos. Además, los magos poderosos deberían estar juntos. ¿Sí? ¿Y qué hay de la botella de vidrio que me lanzaste esta mañana? ¿O el pañuelo sucio con el que ella me golpeó en la cabeza? Dijo Lit mientras señalaba a Frilla, quien se puso roja de la vergüenza. ¿Cómo lo sabes? Estaba justo detrás de ti. Soy muy bueno. Lo admito, empezamos con el pie equivocado, pero no hay razón por la que no podamos ser amigos. Dijo Yurial con una actitud confiada y carismática. ¿Amigos? Lit se levantó, la audiencia incluso dejó de masticar, tratando de escuchar su conversación. Ese es el hijo de un archimago. Supongo que no teme el final de los cobardes. Espero que se maten entre ellos. Si estuvieras en mi lugar, ¿realmente serías amigo de alguien que te maltrató al principio, solo para actuar amistosamente cuando descubrió tu talento? Mi suposición educada es que no. Todos deberían haber sido más inteligentes y no haber juzgado un libro solo por su portada. Afortunadamente para mí, revelaron su verdadera naturaleza, así que no compraré su buen acto. Lo admito, estaba equivocado y pido disculpas por eso. Yurial era implacable, en eso Lit tenía que darle la razón. Puede que no nos gustes, pero intenta ser más pragmático. Si te ven con nosotros, tu vida será mucho más fácil. Entendido. Respondió Lit. Pero ahora mismo, no me apetece hacer amigos, quizás en otro momento. Él extendió su mano a Yurial, quien rápidamente la estrechó. Gracias por no amenazarme con el poder de tu padre. Muy apreciado. ¿Habría funcionado? Preguntó Yurial con una sonrisa. No, habría desafiado tu farol. Ni tú ni ningún archimago me parecen alguien tan mezquino y miope como para hacer un enemigo de toda la academia por algo tan trivial. Yurial aceptó el cumplido y se alejó, seguido de cerca por Frilla. Quilla se quedó atrás, mirando a Lit con sus grandes ojos de cachorro. Lo siento por no ayudarte esta mañana, pero estaba demasiado asustada para moverme. Dijo en tono bajo. No son malas personas, creo que merecen una segunda oportunidad. Han sido muy amables conmigo. Lit gruñó, cerrando su rostro al suyo de manera amenazante, pero su voz era en realidad tranquila y cariñosa. Escucha bien, pequeña. Nunca confíes en las personas solo por unas pocas palabras baratas o regalos. Para ellos, nuestro talento es solo una herramienta, no nos consideran iguales. Las personas siempre serán amables y amigables hasta que sirvas a su propósito, pero en el primer error te dejarán como basura. Aférrate a esos 2, pero no dejes que te usen. Y ahora vete, antes de que alguien piense que somos amigos. O tomas una boleta también, o aléjate de mí. Vete. Lit gritó la última palabra para que los demás la escucharan. En sus ojos, Quilla estaba destinada a terminar como Nana, a menos que lograra madurar y dejar atrás su ingenuidad infantil. Finalmente solo, Lit se sentó de nuevo y empezó a devorar su cena. Verán, bastardos. Es solo cuestión de tiempo antes de que esta joven serpiente de Lutia se convierta en un dragón y los trague enteros.